Presidente, muy buenos días a usted, a los compañeros senadores, al señor ministro de Agricultura, un saludo. Y desde luego que tengo que unirme a usted, presidente, en esa voz de protesta que como presidente de esta comisión ha expresado por la siempre ausencia del ministro de Hacienda. Si nosotros le solicitáramos a la Procuraduría que en esto pueda intervenir por las ausencias del ministro de Hacienda, pues ya creo que, no sé, la cuantía perdida, porque nunca viene. No hemos tenido el honor de tenerlo aquí en esta comisión. Igual al señor director de planeación, que viven muy ocupados, pero resulta que, presidente, por la ausencia reiterada del ministro de Hacienda y del director de planeación, y que envían funcionarios, sí, pero pues, por lo menos en mi caso, yo diría que con la intervención del ministro de Agricultura, como uno de los citados o el principal citado, tendríamos para este debate. Usted bien lo ha dicho, presidente, este debate fue propuesto para mirar la ejecución presupuestal de la última vigencia del Ministerio de Agricultura, pero yo el 26 de julio había presentado la proposición que fue aprobada aquí en esta comisión con otros aspectos o que tienen que ver con otros aspectos de la ejecución presupuestal y especialmente en el tema de la contratación. Alguna parte de la contratación, hoy les prometo que mi tiempo será más o menos el que siempre he utilizado aquí para darle la oportunidad a los colegas senadores y también al ministro de responder y posteriormente poder sacar algunas conclusiones de este debate. Y entonces voy a hacer algo resumido, sin embargo lo planteo como preocupaciones, ministro, en el tema de la contratación, mucha de ella que no le corresponde a su periodo de ministro, pero que sí de este gobierno, a partir del 2010, y desde luego como tal, como gobierno, pues tengo que planteárselas a usted. Y comienzo leyendo unas frases del señor presidente de la República y una suya, ministro. El 5 de mayo del presente año, en una cumbre de gobernadores en Montería, doctora Nora, dijo el presidente Santos: el más beneficiado con la paz es el campo. Es una frase muy bonita. Igual, en octubre 7 del mismo año, lo dijo también en Córdoba, en Cereté: la paz de Colombia comienza en el campo. Frases del presidente Santos. Y en Armenia, en junio de este año, volvió a reiterar: la paz va a construirse en el campo. Y obviamente el ministro de Agricultura complementa y dice: la paz se siembra en el campo, lo dijo en febrero del año pasado. Sin embargo, no sé si haya que ocasionar una crisis para después construir la paz en el campo, crisis en el sector, porque comenzando por los presupuestos, encuentra uno que no se compadece con estas frases y que no tiene nada que ver con las, entre comillas, buenas intenciones del gobierno, por lo menos en los medios de comunicación, donde se refiere reiteradamente al campo, a las inversiones que hace en el campo, y cuando uno mira la ejecución de los presupuestos, pero además la destinación del presupuesto, encuentra todo lo contrario. Ministro, usted sé que me va a corregir cifras, para que van en contra inclusive del gobierno. El presupuesto del 2015 al 2016 se recortó, inclusive recojo unas palabras suyas aquí en esta comisión, en un 53%, creo que fue más, del 2015 al 2016, el ministro dice que pasó del 60%, y del 2016 al 2017, es decir,
En el presupuesto radicado la semana anterior por el ministro de Hacienda, hay un recorte para el Ministerio de Agricultura del 46.3. Pero alarma aún más el recorte en la inversión, porque de 2015 a 2016 se recortó en inversión más del 50% por parte del Ministerio de Hacienda. Y para el 2017 viene una alarmante, senador García, una alarmante reducción del 54.5% inversión. Infortunadamente, y lo iremos a ver mañana, dos de los ministerios que le corresponden a esta comisión son los más golpeados, Agricultura y Minas. Y ministro, como yo soy muy juicioso en las tareas, esto es entre paréntesis, quiero decirle que he hecho la tarea que usted me puso aquí el 24 de septiembre de 2014, creo que usted llevaba como un mes en el ministerio, cuando yo hacía un debate sobre el costo o el valor de los fertilizantes, y usted me dijo, senador Macías, anote esta fecha, era 24 de septiembre de 2014, dentro de un mes empiezan a bajar los fertilizantes. Pues le quiero contar, ministro, que en aquella oportunidad, por lo menos en mi departamento, en el Huila, hablaba yo con los campesinos, estuve en las cooperativas de caficultores, etcétera, y en esa época, por ejemplo, el valor del compuesto, hablo para los cafeteros, para los caficultores, era de 65.000 pesos el bulto, el saco. Hoy, cifras del domingo anterior, que tuve un recorrido por allá por el Mesón, usted conoce, senador García, el Mesón, Providencia, las Mercedes en Garzón, porque hay caña panelera, pero principalmente café. Y me mostraban la factura de los campesinos que el compuesto estaba en 90.000 pesos. Y la urea, que estaba en aquella época en 58.000 pesos, cuando el ministro me puso esta tarea de hacerle seguimiento a los precios, y hoy está puesto en la finca en 70.000 pesos. Han subido el compuesto el 27.7% y la urea el 17.1%. Entonces, ministro, esa es parte de mi tarea, la que usted me dijo aquella vez, hágale seguimiento a los precios, aquí estoy entregando el informe. Desalentador para el sector, para los campesinos, para los productores. Entonces, volviendo al tema del presupuesto, de la contratación del ministerio, tengo aquí el informe nacional de competitividad 2015-2016, esto lo hace el Consejo de Competitividad, donde mide el riesgo de corrupción de las entidades. En este caso evaluaron 24 entidades del Estado. Y es preocupante, ministro, que el Ministerio de Agricultura ocupa el quinto lugar, con el 52.1%. Está en alto riesgo en temas de corrupción. Repito, informe del Consejo de Competitividad. Y yo quisiera que en el día de hoy, por lo menos en este debate, ministro, porque el gobierno nos reitera que la austeridad inteligente se puso en marcha hace rato, y yo le respondería desde aquí al señor presidente de la República que la tal austeridad no existe. Lo hemos visto en otras áreas, y repito, yo quisiera que usted, ministro, nos contara, voy a resumir el tema en los contratos, la contratación del ministerio. Del 2010 al 2015, la contratación del ministerio ha subido en un 993%. 993%. Estamos hablando de cerca de 7 billones de pesos que se han ejecutado o se han contratado mejor. Desde luego con personas naturales y también con personas jurídicas. Debo decir, aclarar que aquí hay contratos con entidades del Estado, Banco Agrario, Finagro, etcétera, y también con algunos gremios, que por la función del ministerio, pues obviamente tiene que cumplir con unos convenios, con unos contratos adquiridos. Y preocupan cosas como esta, ministro. Si bien es cierto, la planta de personal del ministerio no ha crecido
digamos, significativamente, aunque sí ha crecido. Estoy hablando de 2010 a 2016. Solamente por allá del año 2013, 2014 se subió más de la cuenta, pero preocupa la nómina paralela, que es así, ha tenido un incremento permanente. Empezamos en el 2010 con 46 contratos de prestación de servicio y comienza a subir en el 111, 261, 307, 388 en el 14, 702 en el 2015 y alarmante todavía que a julio del julio 26 de este año ya vamos en 605 contratos. Entonces, si seguimos con ese promedio, pues desborda cualquier cálculo que se tenga. ¿Y por qué preocupa esa nómina paralela? Porque el mensaje que se le está enviando al sector agropecuario es que la plática se nos está yendo en mucha asesoría, en mucho apoyo profesional y la inversión sufre. Nosotros aquí hemos dicho reiteradamente, esto es el sector, que en el sector agropecuario la nómina, los cargos, pasaron de 2010 de 7.515 a 10.112 en el año 2015. Estamos hablando de diciembre de 2015. Entonces, como les decía, en el tema de contratación, es preocupante que solamente los contratos a personas naturales superen a julio solamente este año, a julio de este año, más de 20.000 millones de pesos. Empezamos en el 2010 con 2.200 millones y hoy llevamos eso siempre creciendo, año a año. Hoy, este año, solamente medio año, a julio 26, la contratación a personas naturales ha sido de más de 20.000 millones de pesos. Eso realmente preocupa, y como lo decía inicialmente, la contratación total, solamente la contratación total de 2010 a hoy, está en los 7 billones de pesos. Hay algunos contratos, escogí algunos para no cansarlos con tanta información, pero por ejemplo, aquí hay un contrato con un señor Germán Adolfo Perdomo Pachón, seguramente es un gran profesional, no conseguí la hoja de vida, un contrato por 202 millones de pesos, 300.000, para ejecutarlo en 3 meses, 9 días. Si nosotros sacamos la cuenta, ¿cuánto se ganó este señor? Este contrato no fue suyo, ministro, no fue suyo porque esto es de 2014, fue contratado el 21 de septiembre de 2012 a 31 de diciembre de 2012. Entonces, para ejecutarlo, repito, en 3 meses, 9 días. Si le sacamos la cuenta, este señor se ganaba 1.568.000 pesos diarios. Es un contrato que llama la atención, pero para el señor Perdomo, Perdomo, allá hay mucho, en mi departamento hay mucho Perdomo, comenzando por el que acabó de salir de la fiscalía, afortunadamente. Y dice el objeto: realizar la interventoría técnica y administrativa para las obras de mejoramiento integral en el 3er piso del edificio Pedro A. López y en el archivo ubicado en el mezanín del edificio de la avenida Carrera 10 con 1680, sede del Ministerio de Agricultura. Repito, este señor fue muy bien pago, debe ser un gran profesional, se ganaba 1.568.000 pesos diarios durante 3 meses. Repito, no es suyo, ministro, este contrato, fue de un antecesor suyo, pero en este gobierno. Y encuentro también 2 contratos, por ejemplo, del señor Jorge Alberto Velázquez, a quien lo contrataron por 104 millones de pesos para ejecutar en 3 meses, también lo contrataron en el año 2012, y dice el objeto del contrato, esto también, a este señor se ganaba 1.155.000 pesos diarios durante 3 meses. El contratista se obliga a prestar servicios profesionales al grupo de gestión de entidades liquidadas en la realización de los cálculos actuariales de la liquidación de entidades y
INCORA, a corte de diciembre de 2011. Repito, por 104 millones de pesos, pero al señor lo vuelven a contratar el año siguiente por 45 millones de pesos, esta vez solamente por un mes, 29 días, bueno, 2 meses. Eso equivale más o menos a 770.000 pesos diarios. El señor resultó eficiente. Y en este caso, el mismo objeto, pero solamente la acción del cálculo actuarial del IDEMA. El IDEMA fue liquidado para él en el 97, 98. Y entonces, es un contrato muy interesante para, o dos contratos muy interesantes para el señor Velázquez Pérez. Viene otro contrato del señor Luis Eduardo Quintero Leal. Cuantía, este sí ya creo que es, no ministro, pero bueno, a usted le tocó ya la ejecución, porque es del 1 de enero a diciembre de 2014. Por 130 millones, más de 130 millones, el contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales en la dirección financiera de riesgos agropecuarios en la estructuración e implementación y supervisión de los programas e instrumentos financieros, línea especial de crédito e incentivo a la capitalización rural, por 130 millones de pesos. Esto es reiterado en el ministerio. Asesorías a entidades del ministerio. Y aquí encuentra uno varios contratos que tienen diferente, el mismo objeto pero con diferente cuantía. Yo no sé si será por la hoja de vida de las personas. Javier Eduardo Arévalo, no voy a leerles más detalles de los contratos, los tengo aquí. David Fernando Ramírez, Daisy Esperanza Gómez, perdón, la verde, Sergio Enrique Rodríguez, tienen el mismo, pero con diferente cuantía. Repito, puede ser que es que el uno tenga más, su hoja de vida, más títulos académicos que el otro, pero tienen exactamente el mismo objeto y la misma cuantía. De esos hay muchos, que no les voy a, porque de pronto les quito mucho tiempo del que prometí no quitar, pero son más de 30 contratos que tienen esa curiosidad del mismo objeto con diferente cuantía de los contratos. Y hay una curiosidad, ministro, de 26 contratos con el mismo objeto y la misma cuantía. Leo el objeto. Dice, el contratista se obliga para con el ministerio, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a prestar sus servicios profesionales, apoyando a la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, desde la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, en la actividad de verificación, requisitos y seguimiento de los proyectos presentados ante el ministerio, para ser cofinanciados a través del Fondo de Fomento Agropecuario. Yo hago una pregunta aquí, repito, estos son 26 contratos que tienen el mismo objeto, la misma cuantía. Yo pregunto, esto costaron 852.000 millones de pesos, es decir, un promedio de 5,5 millones de estos profesionales. ¿Cómo? Perdón, 852.000 millones de pesos. Sí. Ah, no, me estoy corrigiendo, es 852. Pero mi curiosidad está en esto, no es la cuantía. Realmente la cuantía son, por eso saqué la cuenta, son 5,5 millones, 26 profesionales. Yo pienso que están relativamente bien pagos, mirando el mercado, etcétera. Lo que yo pregunto es, apoyando a una oficina que tiene unos funcionarios, una carga burocrática, entonces a esto es lo que se le llama nómina paralela, que contratan por prestación de servicios a personas profesionales. No voy a entrar a discutir, ni me faltaba, la idoneidad de los profesionales que están allí. No conozco su hoja de vida, se supone que son profesionales idóneos, pero entonces es la duplicidad, o mejor, que se contrate por prestación de servicios para prestar funciones que el ministerio ejecuta con funcionarios de planta. Ese es el punto. Aquí está la lista de esos funcionarios, pues no la voy a entrar a leer. De pronto, además es mejor pues proteger a estas personas que bien, ellos fueron contratados y están cumpliendo con una labor para la cual fueron contratados.
de manera que en ese detalle no voy a entrar. Entonces, ministro, mi primera intervención en este debate la hice así rápidamente y con algunos contratos que busqué de verdad al azar para ilustrar o sustentar las preocupaciones que tengo frente a la contratación del ministerio, porque cuando uno habla de 7 billones de pesos en un ministerio, o mejor, en un sector que está sediento de inversión, de recursos, de políticas del gobierno. Yo les decía inicialmente, cuando preguntaba el valor de los fertilizantes en mi departamento, allá en las veredas el domingo, la cara de preocupación de los campesinos es muy grande porque no hay políticas, no ven recursos. Hoy los cafeteros tienen una situación estable debido al dólar, entonces el café lo están vendiendo, por lo menos en mi tierra, a 850, 860 mil pesos, que más o menos les da para sobreaguar. Pero el susto de ellos es el día que se baja el dólar. ¿En qué quedan? Quedan desnudos frente a la realidad, porque el costo, ya lo decía ministro, el costo de los fertilizantes sigue para arriba sin control alguno. Por ahí están, ya me invitaron a una reunión de los comerciantes por un proyecto que radiqué aquí, nuevamente el proyecto el subsidio para los fertilizantes, que yo quisiera que el ministerio lo mirara detalladamente, ya está radicado, y resulta que tiene un componente ese proyecto que tiene que ver con la regulación de precios, que no hablamos de libertad vigilada, sino de libertad regulada, y por eso desde luego se asustan los comerciantes, pero es que nosotros tenemos que pensar en los productores, y con estos precios, repito, en la finca, allá en el predio, de un compuesto para café, no sé, senador Robledo, en Caldas o en el Tolima, cuánto vale el compuesto puesto en la finca, pero en Garzón, en las veredas del Mesón, cuesta 90 mil pesos. El 17.6, 18.2 es el fertilizante que ellos utilizan. Y la urea en 70 mil pesos, no me compadecen con lo que se está hablando. Y entonces, ministro, yo he hecho esto, un resumen de verdad, haciendo un gran esfuerzo sobre el tema de la contratación, porque me gustaría que usted nos ilustrara a la comisión, al país, sobre esto, porque repito, si nos estamos quejando del presupuesto, que lo recortan y lo recortan cada año, y yo no sé cómo el mensaje del presidente Santos, que utiliza el campo como bandera para impulsar la paz de Santos, porque no es la paz del país, y golpeando al sector agropecuario de esta manera, golpeándolo, quitándole los recursos todos los días. Entonces, no sé si sea que haya que producir una crisis para después decir que vamos a recogerlos de la crisis, pero es muy grave que un gobierno que esté hablando de que la paz se construye en el campo y recorta el presupuesto todos los días. Y esto, que puede sonar alarmante, pero de pronto con su explicación disminuya la alarma, ministro, de los contratos de 7 billones de pesos, pues eso, soltarlo así, no es bueno, es bueno con la explicación suya. Entonces, señor presidente, yo dejo por ahora ahí, creo que ahorré más tiempo del que me comprometí con la vicepresidenta doctora Marixa, pero obviamente más adelante tendré que intervenir sobre otros temas que tienen que ver con la ejecución, que entre otras cosas el ministro nos irá a mostrar en qué va la ejecución del presupuesto de su ministerio y del sector en general. Presidente, muchas gracias.